Obesidad, sí, una enfermedad que no está reconocida como tal. ¿Por qué no está reconocida como tal? ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Pues ahora mismo, aquí, en el foco, en un instante. La OMS advertía este año pasado que la obesidad había alcanzado proporciones epidémicas en Europa. Casi el 60% de los adultos y 1 de cada 3 niños en edad escolar presenta exceso de peso u obesidad en el continente europeo. Pero lo terrible es que, según la propia OMS, ninguna nación europea está en vías de alcanzar el objetivo de frenar este aumento de la obesidad que se fijó para 2025. Este crecimiento imparable empezó allá por 1975, año desde el que la obesidad se ha casi triplicado en todo el planeta. El titular, que asusta y mucho, es que 1.000 millones de personas en el mundo vivirán con obesidad en 2030, que está muy cerca. La buena noticia, que la obesidad puede prevenirse. Para ello contamos hoy en plató con el reputado endocrino Rafael Gómez y Blasco. Bienvenido, Rafael, siempre es un placer contar contigo. Muchas gracias, María. Decimos que la obesidad es un verdadero problema y fíjate, si vemos un dato tan concreto como los casos de cáncer que provocó este año pasado, hablamos de 200.000 solamente en Europa. Sí, indiscutiblemente la obesidad es en primera medida una autopista hacia el infarto. Es una enfermedad que desencadena o favorece o permite la aparición de muchas enfermedades. Es el cuadro metabólico más prevalente a nivel mundial. Hablabas bien de casi 1.000 millones de personas en el 2030 con obesidad. En ese momento ya estamos rondando los 3.000 millones de personas con sobrepeso. La obesidad afecta a todos los órganos y sistemas. Claro, estamos hablando de unas cifras que asustan y que decimos, ¿qué tenemos que hacer para poner solución a esto? ¿Por qué no se reconoce como una enfermedad todavía? No se entiende por qué, porque a nivel político y a nivel administrativo y en grandes administraciones públicas se reconoce a la obesidad como enfermedad. Pero a nivel real, a nivel farmacológico, a nivel de apoyo a los pacientes, no es tal. Hay que tener en cuenta que la obesidad es el principal desencadenante de una de las enfermedades endocrinológicas más graves, que es la diabetes mellitus tipo 2, que es la responsable en gran medida de todas las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, que son la principal causa de muerte, no solamente en el mundo occidental, ya en los países en vías de desarrollo, y provoca cáncer, problemas de aparato osteolocomotor, problemas de tipo digestivo y evidentemente todos los problemas psicológicos. Es que es como que, digamos, se tira ya una de las piezas de dominó y empiezan todas en cadena, ¿no? No es decir únicamente que estéticamente uno se ve con sobrepeso y que le puede gustar tener más o menos peso, sino que después empiezan una serie de afecciones que van directamente a deteriorar la salud. Efectivamente, porque la obesidad tiene una base que es importante, que es genética, una base ambiental, pero que en esa base está alterando a muchos órganos y sistemas. Como decíamos, en el caso de la diabetes mellitus de la tipo 2, la diabetes del adulto, está desencadenada en gran medida por la obesidad. Un dato curioso es que se da un poco más en hombres que en mujeres la obesidad. ¿Esto por qué? La obesidad como tal, en muchos países se da más en hombres que en mujeres, pero en determinadas... Casi uno podría pensar que es al revés, con la menopausia de las mujeres. Sí, dependiendo de zonas culturales, de zonas geográficas, de estilos de vida. Pero bueno, hoy por hoy se podría considerar casi que están a la par, en general. Esto es una pandemia que antes lo relacionábamos con los países más pobres, que comían muy mal, que se alimentaban mal, y que se alimentaban de bollería, los niños sobre todo, ¿no? Y estamos viendo como muchos niños están sufriendo también obesidad. Pero ahora mismo esto ya es de Europa incluso, ¿no? Que era como el continente que parecía que más se salvaba. Alemania vemos que tiene unas cifras de obesidad muy altas. Sí, efectivamente eso es así. El grupo mediterráneo nos salvábamos en los primeros años 80, al principio de los 90, pero ya en este momento se está subiendo a cifras muy similares a las de Latinoamérica y las de Estados Unidos. Aquí no se salva ninguno. Hay que tener en cuenta que hace un par de meses estábamos en Barcelona haciendo una gran marcha por la obesidad. Yo represento a la Sociedad Española de Obesidad y estábamos en esa marcha, y yo recordaba que hace 30 años ya iniciamos esas marchas en Río de Janeiro, en el primer consenso latinoamericano de obesidad. Durante 30 años se ha hecho mucho, se ha intentado hacer mucho con administraciones, con educación, con escuelas, con colegios, pero no se ha conseguido
frenar esta epidemia. Fíjate, yo decía, esto empezó prácticamente más o menos en 1975, los expertos señaláis ahí, tú dices que hace 30 años es cuando ya se empezaba a hacer mucho. ¿Qué ha fallado para que en vez de ir a menos vaya más la obesidad? Va a más porque los medios sanitarios con los que contamos hacen que los pacientes nuestros vivan muchísimo más años. Nosotros tenemos una esperanza de vida muy alta. Esto ha mejorado la esperanza de vida, por ejemplo, de los diabéticos, de muchos pacientes con sobrepeso y con obesidad. Esto de una primera parte. De otra parte, todo el ambiente tecnológico en el que nos movemos impide o dificulta muchísimo el ejercicio físico, etc. El sedentarismo. El sedentarismo es un grave problema con el que trabajamos de manera Porque ahora, constante. sin embargo, decimos, vamos mucho al gimnasio, hay gimnasios por todos sitios, prácticamente todo el mundo se apunta, otra cosa es que vaya y sea realmente disciplinado, pero antes, aunque no se iba a un gimnasio, nos movíamos mucho más, andando. Efectivamente, es decir, y todos aún tenemos a alguien en el pueblo, en España, una abuela, una bisabuela, en el caso, por ejemplo, de mi mujer, yo recuerdo a su abuela perfectamente, cómo tenía esas cifras de colesterol absolutamente envidiables y hacía una alimentación completamente normal, pero se tenía que estar desplazando por todo el pueblo para ir viendo sus granjas y sus fincas, sus cosas. En la actualidad no, en la actualidad todo lo hacemos a base de ascensor, de coches, etc. Fíjate, decíamos, la obesidad se ha extendido, ¿no? Es como una pandemia que ya está pues, en todo el planeta. Estados Unidos, veíamos a los niños pequeñitos, en Estados Unidos hay mucha obesidad, veíamos a muchos niños obesos. En Europa era muy complicado. Ahora mismo la cifra es que un 17,3% de los niños entre 6 y 9 años ya padece obesidad y el 40% está con un sobrepeso bastante considerable, que son unas cifras muy altas. Son cifras muy altas, pero repetimos historias que hemos estado comentando en los últimos años. Uno de los temas dramáticos, y se puede llamar así, titular así, es lo que hemos considerado el niño del Yavin. El niño del Yavin son estos pequeños niños y adolescentes que desde los 8, 10, 12, 14 años, por la situación laboral de sus padres, tiene que venir a casa a prepararse la comida. Evidentemente no va a empezar a buscar el brécol para hervirlos si la madre o el padre no han preparado las legumbres, evidentemente va a coger lo primero que encuentra. Esto favorece la obesidad. La globalización también lo favorece, la aculturación, la presencia de la comida basura o comida chatarra, como dicen en América, desde luego que influye. Pero también es verdad, y tenemos que ser serios y cautos, que cada día hay más dificultad para los padres de poder tener una dieta y una alimentación súper saludable para sus hijos. ¿Qué hay de cierto, doctor, en que según lo que coman los niños, de mayores tendrán más o menos tendencia para ser obesos? Sí, un niño obeso se va a convertir en un adulto obeso. No podemos permitir... ¿Porque sus glándulas reciben ya con más facilidad? Exactamente, porque los niños cuando están haciendo obesidad, cuando están engordando, los niños aumentan el número de las células grasas, del adipocito. En nosotros los adultos, si engordamos, aumenta el tamaño de ese adipocito. Pero en el caso de los niños no, se produce la hiperplasia del adipocito. Esto es que van a haber muchas más células grasas en su cuerpo. Si llega a la edad adulta, con esa cantidad de células grasas, le va a costar mucho trabajo perder peso. Luego, dos adultos que coman lo mismo, pero que uno fue delgado de pequeño y el otro fue obeso, el que fue obeso va a engordar con más facilidad ante la misma comida. Efectivamente, con mucha más facilidad. Resulta casi obvio que hay que evitar las grasas saturadas, pues todos los alimentos procesados, pero dinos a ver qué alimentos tenemos que poner en una lista negra clarísimamente y qué deberíamos incorporar de manera frecuente. Sí, como lista negra tenemos que considerar las bebidas azucaradas. Esto se ha visto, por ejemplo, en México, que fue en el primer país donde se produjeron las primeras etiquetas contra la Coca-Cola, porque el consumo de Coca-Cola... Esas bebidas que dicen la bebida de la felicidad, eso es un eslogan, pero acarrea enfermedades. Acarrea enfermedades y tiene la responsabilidad directa de provocar un sinnúmero enorme de casos de diabetes y de obesidad, por ejemplo, en México. Es decir, el consumo de este tipo de bebidas tiene que estar proscrito o limitado o disminuido. Tampoco se trata de que sean un veneno, pero evidentemente no se puede estar consumiendo de manera habitual este tipo de bebidas. Doctor, dime, ¿qué opina de esos medicamentos que dicen ayuda a bajar el peso, quema grasas? Hay en farmacias incluso, ¿no? O batidos que ayudan a quemar las grasas, o no sé, no conozco bien los productos. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Son recomendables? ¿Da igual? En líneas generales tenemos que considerarlos como un engaño, por una razón sencilla y simple. Cuando un paciente viene a nuestra consulta, un paciente con sobrepeso o un paciente con obesidad, viene por dos
motivos fundamentales, que lo debe saber también el médico. Uno es el estético, que siempre dicen, hombre, los médicos no se tienen que preocupar por la estética. Sí, porque mi paciente se preocupa por su estética. Y dos, es el mecánico, porque mi paciente está más cansado, está con mayores problemas de respiración, etc. Yo ya luego le voy a convencer a él de que su sobrepeso o su obesidad le va a provocar otros trastornos, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. Pero al paciente hay que diagnosticarle. El paciente que viene a la consulta con sobrepeso no me vale cualquier tratamiento. Él tiene un tratamiento específico para cada paciente y un tipo de dieta para cada paciente. Estábamos diciendo que había unos objetivos para 2025 que no se van a cumplir. ¿Qué cifras estáis manejando viendo el aumento de casos de obesidad que hay a nivel mundial? ¿De aquí a 2 años o a 7? A 7 años, sí, estamos cerca de 3.000 millones de personas con sobrepeso y 1.000 millones de personas. Mucho más de lo que se pensaba originalmente. Mucho más de lo que se pensaba originalmente. Hay que tener en cuenta que en muchos países, por poner un ejemplo práctico y rápido, los orientales tienen una dieta formidable. Los chinos estaban en una prevalencia de obesidad del 1%, cuando la nuestra era de un 6% en el 90. En la actualidad siguen teniendo cifras muy inferiores a las nuestras, pero ya están en el 7%. Se ha multiplicado por 7 en el caso de los orientales. ¿Qué se podría hacer en el sistema sanitario que no se esté haciendo ahora mismo porque no podáis, vamos, no os dejen? No nos dejan apoyar los tratamientos de la obesidad, pero por un punto de vista, desde nuestro punto de vista, lógicamente, por cuidado al paciente, porque le queremos, porque somos profesionales, porque somos vocacionales, etc. Pero desde el punto de vista económico, por el país, porque no podemos seguir gastando lo que gastamos en el paciente con sobrepeso y con obesidad. Claro, porque insistimos, no es únicamente el sobrepeso, sino todas las enfermedades que vienen después como consecuencia de ese sobrepeso. Efectivamente, si uno da datos son absolutamente aterradores. De nuestro Producto Interior Bruto nos estamos gastando el 2,1% en el sobrepeso y la obesidad. Y se espera, sí, que son algo más de 25.000 millones de euros, y se espera para el 2050 aproximadamente que estemos gastando unos 60-70.000 millones de euros. Pero eso de nuestro Producto Interior Bruto. Pero si nos vamos a las cifras directas de gasto sanitario, el sobrepeso y la obesidad de manera directa o indirecta, con todas las comorbilidades que provocan, está gastándose más del 10% del gasto total de la sanidad en España. Vamos a darles pistas a todos los que nos están viendo ahora mismo y digan, yo quiero hacer una dieta, pero ¿qué dietas hay que evitar? Porque sabemos que existen las dietas milagro, como aquella famosa Duncan, que la hizo mucha gente y luego acarreó problemas de hígado, problemas muy serios, incluso psiquiátricos. Sí, evidentemente. Yo creo que toda dieta, y lo has denominado perfectamente bien, toda dieta que sea milagro debe ser erradicada. Es decir, como comentábamos antes, con ciertos suplementos o ciertos batidos o ciertos medicamentos o alimentos que puedes comprar en una farmacia, en una parafarmacia, que te van a curar del todo. Eso que dicen, no comas, pero toma jarabe de no sé qué, o jarabe de apio, de tal, eso cola de caballo. Hay que proscribirlo, fundamentalmente. Entonces, los pacientes tienen que tener una dieta adecuada a cada paciente, tienen que tener un tratamiento adecuado a cada persona. Y los ayunos, para terminar ya, hemos hablado en alguna ocasión, pero creo que merece la pena volver a incidir sobre ello. ¿Qué ocurre con esos ayunos intermitentes que de repente duran 5 días? O incluso, vamos a hacerlo más corto, ¿no? No vamos a irnos a tanto, pero gente que dice, yo hago ayunos de 2 días y luego como un poquito y vuelvo a hacer ayuno. ¿Qué podemos decir a eso? Los ayunos intermitentes se están demostrando después de los últimos congresos y en las últimas actividades que hemos hecho con expertos en ejercicio físico, los últimos, los mejores expertos europeos, españoles y norteamericanos y latinoamericanos han demostrado que el ayuno intermitente con ejercicio físico aeróbico puede ser de gran utilidad cuando trabajamos 13 horas de ayuno intermitente. Y algo que se escapa todavía a nuestro conocimiento y bastante curioso es que el ayuno intermitente de 13 horas, si se alterna un día sí, un día no, consigue grandes resultados en la pérdida de peso. Todo ello... 13 horas, pero ¿y qué pasa si en vez de 13 lo hacemos de 40? Es malo porque produce muchísima dificultad para eliminar desechos orgánicos. Produce pérdida de peso rápido, pero el organismo se defiende y entonces produce grandes efectos de rebote. O sea, luego puedes ganar más peso del que tenías. Entonces hacemos ayunos intermitentes de 16-8 o de 18-6 y se ven muy buenos resultados en 15 días.
pero luego este paciente está abocado, como en las dietas malas, cetogénicas o hiperproteicas malas, a recuperar muy rápidamente su peso. O sea, lo mejor cuando una persona tiene un problema de sobrepeso, sin duda, acudir al médico y que le haga una dieta. Sí, evidentemente, y si es posible que sean dietas flexibles, que es en lo que se trabaja actualmente, en las que se está coordinando ahora todo el trabajo, ya incluso a nivel de la Comunidad Europea, que estamos teniendo ya apoyo, porque las dietas tienen que ser flexibles, la dieta tiene que pensar que tú eres una periodista afamada y que hoy tienes que comer aquí o allí, y la dieta tiene que adecuarse a tu situación. Esa situación es completamente diferente a la del caballero que me trajo en el Uber hoy aquí a la televisión. Depende de cada persona, depende de su contexto social, depende de sus características físicas, de su tema religioso y también, indiscutiblemente, de su economía. No todos podemos tomar grandes pescados blancos y grandes pescados azules y productos orgánicos y aceite de primera prensa. Tenemos que ofrecer una dieta que lo pueda realizar la mayor parte de la población. Nos quedamos con este dato, Rafael, con esos más de 3.000 millones de personas que van a tener sobrepeso allá por 2030 y esos 1.000 millones que decía al principio, que más de 1.000 millones de personas que tendrán obesidad, qué barbaridad. Tienen que hacer dietas ajustadas a ellos, como indicabas, pues ese es el consejo, sin duda, ir al médico. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, ya lo sabes, en otra entrevista aquí, en El Foco. Hasta entonces.